Había un joven que le gustaba mucho el fútbol. Entonces entró en un equipo y quería jugar de delantero. Y entonces empezó a entrenar, a jugar en ese puesto, pero la verdad no funcionaba bien. Y al final no lo ponían. Entonces su padre, viéndolo entrenar, pues le dijo a su hijo: mira, hijo, la verdad que tus características no son de delantero, pero en cambio tienes unas buenas características para ser un buen defensa. Entonces el hijo escuchó muy bien a su padre, y se puso a intentar jugar de defensa, y en verdad funcionó muy bien. Realmente tenía esas características y se levantó como un gran defensa. Dios, que es creador y sustentador de toda la creación, Él por su gracia nos ha llamado. Y Él, desde antes de la fundación del mundo, ya tenía todo preparado para nosotros. Él nos escogió y también nos ha preparado, aunque a veces no seamos conscientes, a través de muchas cosas, para un propósito concreto. Hay un propósito concreto que Él tiene para nuestras vidas. Muchas veces nuestra vida es difícil porque no lo estamos encontrando. No estamos en el lugar que Dios tiene para nosotros, por eso es difícil. Por eso es muy importante en este día que podamos encontrar cuál es el propósito que Dios tiene con mi vida de manera personal. ¿Qué es lo que Él quiere hacer a través de mí concretamente? Por supuesto, el deseo de Dios es la evangelización mundial, ¿verdad? Toda la Biblia nos lo dice. Y eso son las misiones. Yo antes tenía un concepto equivocado de lo que eran las misiones. Me acuerdo de pequeño, había un día que era el día de las misiones mundiales y las personas iban, niños, pidiendo pues apoyo económico para las misiones mundiales, y yo pensaba que era irse a un país lejano, a un sitio muy pobre, donde el misionero iba allí y les daba pan, les enseñaba a leer, ¿no? Y hacía esa gran obra, ¿no? Yo pensaba así, que eso era ser misionero. Y bueno, eso es bueno y es algo importante que hay que hacer, por supuesto que sí. Pero las verdaderas misiones que aparecen en la palabra es ir para predicar que Jesús es el Cristo, porque solo a través de Jesús el Cristo es que las personas podemos tener verdadera respuesta, ¿verdad? O sea, un niño le damos mucho alimento, que es algo necesario, si le enseñamos a escribir, a leer, que es algo básico, pero si no conoce a Jesús el Cristo, su vida no va a funcionar, ¿verdad? Por eso las verdaderas misiones principalmente es ir a todo el mundo y predicar el Evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Pero el pueblo de Israel, que había sido escogido por Dios, pues constantemente perdía las misiones. ¿Por qué? Porque se acomodaba. Es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Cuando todo ya funciona más o menos bien, nuestra naturaleza hace que ya nos vayamos olvidando de Dios. No, si hay un problema vamos a estar clamando, pero si ya más o menos está más o menos bien, sin darnos cuenta, es nuestra naturaleza, es la realidad. Ya lo vamos dejando y vamos buscando otro tipo de cosas. Pero claro, nadie puede parar las misiones mundiales porque es el deseo de Dios. Por eso a veces Dios tenía que hacer esas misiones que eran forzadas. Por ejemplo, el pueblo de Israel tuvo que ser esclavo allí en Egipto, luego fue cautivo en Babilonia y después colonizado por Roma. Pues era la manera de enviarlos allí, porque de otra manera no iban, para que pudieran hacer las misiones. Por eso los enviaba de manera forzada. ¿Por qué? Porque esos grandes imperios poderosos, que tenían poder humano, económico, eran los mejores imperios de sus épocas, pero todos ellos estaban llenos de idolatría.
estaban llevando la oscuridad a todo el mundo. Y es lo mismo que ahora, todo parece grandioso. ¡Uy, qué gran país, qué gran nación! Tiene un nivel alto, económico, poderoso, qué bien se vive ahí, pero es y tiene un respaldo de idolatría. Por eso, ciertamente, la realidad espiritual es muy distinta. Y esas naciones tan poderosas, todas tenían un respaldo de idolatría. Satanás estaba obrando en ellas y a través de ellas. Por eso el Señor forzadamente envió al pueblo de Israel para que predicara el Evangelio, porque solo Cristo ha vencido a Satanás. Solo predicando el Evangelio de Jesús el Cristo podemos salir totalmente de la oscuridad, porque el Evangelio es la luz, y cuando la luz resplandece, la oscuridad es quebrantada. ¿Qué es lo que estaban enseñando en esas naciones? ¿Qué están enseñando ahora en este mundo? Es lo mismo. En primer lugar, tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú puedes ser lo que tú quieras. Tú tienes que hacer lo que quieras. Eres independiente, autosuficiente. No necesitas a nadie. Tienes que hacer lo que te apetezca. Es el mismo mensaje que aparece en Génesis 3 y es el mismo mensaje que ocurre ahora. Incluso en los colegios es el mensaje que en todo el mundo ya le está enseñando a los niños. Tú tienes que hacer lo que tú quieras. Aquí en Corea, a uno de nuestros hijos le decían, no, tus padres no tienen derecho ni de tocarte. Pero no me refiero ya, por supuesto, a pegar, sino de tocarlo sin su permiso. Que eso era una cierta violencia. Y es la enseñanza que están recibiendo. Es decir, tú eres Dios, tú puedes hacer lo que tú quieras. No hay ninguna autoridad que te pueda detener. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Por supuesto, eso lleva directamente al fracaso. También, en esos países poderosos, la gente, como estaba totalmente sufriendo y buscaba a través de la religión, a través de la magia, a través de la idolatría, respuesta, igual que ahora, estaban teniendo problemas espirituales, estaban siendo endemoniados. Por ejemplo, hay una práctica que se ha globalizado, que es la meditación trascendental. Sí, es algo atractivo, ¿verdad? Hay famosos actores, actrices de Hollywood, cantantes famosos que han llevado esta práctica a todo el mundo, incluso los colegios lo están implementando y tiene una apariencia atractiva. Y claro, como la gente dice, bueno, no es nada malo, ¿verdad? Simplemente es meditar, es estar ahí con paz, sin hacer daño a nadie. Y por supuesto, tiene una apariencia muy interesante. Pero realmente, si una persona está separada de Dios y está concentrándose, como te enseñan, en ti mismo, en tu yo, vaciándote, pues empiezan a haber problemas espirituales. Aunque al principio parece que tienes paz, ¿verdad? Pero al final tienes problemas más graves cada vez. Por eso vemos que es una cultura de oscuridad donde continuamente está llegando a nuestra realidad. ¿Por qué? Porque eso deriva en que las personas estén cada vez más enfermas. Lo que ocurre espiritualmente afecta, trasciende al mundo físico. Es algo real. ¿Por qué hoy en día, habiendo tanta tecnología, habiendo aumentado tantísimo la ciencia, por qué cada vez hay más personas enfermas? ¿Por qué hay cada vez más personas que se sienten solas? ¿Por qué cada vez hay más depresión? ¿Por qué cada vez hay más temor? Si la tecnología ha crecido grandemente. Porque esa cultura de la oscuridad, a través de cosas que parecen buenas, está llevando a las vidas, los matrimonios, a las familias, a los niños, desgraciadamente, la destrucción. Es la realidad. Por eso nosotros, como esos discípulos, tenemos que abrir los ojos espirituales. No quedarnos con la cáscara. La cáscara es muy bonita. Uy, qué bonito es esto, el mundo. Qué bonito, ¿verdad? Esa cultura, qué preciosa es. Pero por dentro es destrucción. Es un camino totalmente que lleva a la destrucción. Por eso la única manera de parar eso es el Evangelio de Jesús el Cristo. Por eso el Señor, Él cumple las misiones, levanta las misiones, va cumpliendo la evangelización mundial
y lo va a cumplir hasta el final. Pero como estaban en otras cosas, tuvo que hacer esas misiones forzadas, llevándolos allí a predicar. En el pasaje de hoy vemos la iglesia de Antioquía. Allí por primera vez en la historia son utilizados para las misiones, pero no de manera forzada. Por primera vez son las misiones voluntarias. Ellos tenían ese corazón que solo Cristo, su vida era solo Cristo. Sabían que Jesús el Cristo es la verdadera respuesta, la verdadera solución de todos los problemas. Por eso ellos sabían que Cristo había resucitado y estaba con ellos. Cristo está con nosotros, con todo el poder del cielo y de la tierra. Por eso su mayor deseo era compartir el Evangelio. Ellos oraban para que el reino de Dios se estableciera, porque sabían que es lo único que puede quebrantar la oscuridad. Y también ellos podían disfrutar del poder, el poder del Espíritu Santo, para ser testigos. Por eso estaban allí orando, dice el versículo 2, los líderes. ¿Qué hacían? Estaban en ayuno y en oración, orando para cumplir las misiones, Y en ese tiempo, en la segunda parte del versículo 2, el Espíritu Santo les habló claramente. Fíjense qué nivel espiritual. Y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Fíjense bien, a la obra a los que les he llamado. Hay una obra, un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Él lo tenía con Pablo, con Bernabé, y también lo tiene para cada uno de nosotros. También dice Pablo en Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esas obras, dice, Dios las preparó de antemano, ya están preparadas, para que anduviésemos en ellas. Ese propósito para nuestra vida de manera concreta, personal, Dios lo tiene preparado. Y Él quiere que estemos descubriéndolo, que estemos preparándonos y que estemos cumpliéndolo. Ciertamente eso es lo que Él quiere. Por eso el título de hoy es el discípulo y el propósito de Dios. Y les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que podamos descubrir cuál es el propósito de Dios que tiene de manera personal para mi vida. Pablo, él lo pudo conocer cuando se convirtió. Dios se lo dijo a Ananías. En Hechos 9:15, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios había escogido a Pablo, lo había preparado, y el propósito especial para él era que iba a ser apóstol de los gentiles, de los no judíos. También iba a predicar a reyes y también al pueblo de Israel. Ese era el propósito que Dios tenía para Pablo. Pero por supuesto, vamos a ver cómo Dios preparó absolutamente todo. Y es lo mismo para nuestras vidas. ¿Cómo fue el comienzo? En primer lugar, Pablo nació en Tarso. Ahora es Turquía. Tarso era una colonia romana. Él tenía la ciudadanía romana por nacimiento. Eso era algo muy grande, tener ciudadanía romana. Tenía muchos privilegios, muchos derechos, porque era ciudadano romano. Mucha gente se esforzaba, pagaba grandes sumas de dinero para obtener la ciudadanía romana. Pero eso Dios lo preparó. De la misma manera, Dios ha preparado cada cosa en nuestra vida, incluso todo nuestro pasado, hasta las cosas que no nos han gustado, difíciles. Todo está preparado por Dios. Es la manera de prepararnos para ese propósito que Él tiene para nuestras vidas. Pablo no solo era ciudadano romano, también él pudo estudiar allí en Tarso, que era la universidad de filosofía más importante de ese tiempo en todo el mundo. Él aprendió también 4 idiomas. Él hablaba el griego, que era el idioma internacional en ese tiempo, el latín. También hablaba arameo y hebreo.
Era una persona políglota, estaba bien preparado, un intelectual. Estudió también otro tipo de materias, tenía un nivel alto intelectual. Y todo eso, como veremos, era parte de la preparación para cumplir ese propósito que Dios tenía para Pablo. También Pablo era una persona religiosa. Él era judío y dentro de los judíos pertenecía a la secta de los fariseos, que se esforzaban muchísimo intentando cumplir miles de tradiciones aparte de la ley. También él estudiaba la Torá, las tradiciones, todos los escritos, y los meditaba, incluso muchos de ellos los memorizaba desde pequeño. Como fariseo estudió a los pies de Gamaliel, dice la palabra, que era un catedrático de la ley, de la palabra de Dios. Entonces, Pablo humanamente tenía un nivel alto, tenía muchas cosas buenas, pero su estado espiritual, ¿cuál era? Estaba separado de Dios, porque la religión no salva. Por eso Pablo estaba sediento espiritualmente, estaba frustrado, porque aunque se esforzaba y tenía muchas cosas humanamente buenas, no tenía la salvación y estaba sufriendo, vivía una apariencia. Pero cuando iba camino de Damasco persiguiendo a la iglesia, el Señor por su gracia le apareció y pudo recibir esa salvación al creer que Jesús es el Cristo. El que perseguía a Jesús pensaba que era un engañador. El Señor le fue a su encuentro y ahí pudo creer realmente que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, aquel que Dios prometió que vendría a solucionar esas 3 maldiciones, a vencer a Satanás, a quebrantar ciertamente todo desastre, a sacarnos del pecado y sacarnos del respaldo del infierno. Por eso Pablo estaba súper agradecido a Dios, pudo por primera vez experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, tener esa seguridad de la salvación. Estaba tan agradecido que ciertamente él entendió que Jesús el Cristo es la solución de todos los problemas y tenemos que creerlo cada día. Para poder encontrar ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas, tenemos que tener esa conclusión: Jesús el Cristo es solucionador de todos los problemas. Todo lo bueno que él tenía, Pablo, en ese momento lo consideró como basura, comparado con el conocimiento de Jesús el Cristo, porque él sabía que era la verdadera respuesta. Por eso, eso fue parte de la preparación, ciertamente, que Dios hizo en Pablo. Él preparó todas esas cosas que sin el Evangelio no funcionaban, pero esas cosas con el Evangelio Dios las utilizó, como veremos, grandemente para cumplir el propósito que tenía en Pablo. En segundo lugar, Dios obró una preparación espiritual. Pablo ya sabía cuál era el propósito de Dios, pero previamente, no fue de repente, hubo una preparación espiritual y esa es la parte más importante. Vemos que Pablo se fue a Arabia. Estuvo allí varios años. ¿Qué había en Arabia? Desierto, había desierto. Y en un desierto no hay muchas cosas, ¿verdad? Y la palabra a veces nos habla de montañas, de ríos, de desiertos. Y son lugares que Dios utiliza para preparar a sus siervos. Son tiempos para concentrarse. ¿En quién? En Jesús el Cristo. A lo mejor es un tiempo que no es fácil, un desierto no es fácil, ¿verdad? Pero ciertamente son momentos donde Dios nos da la parte más importante. ¿Qué hizo Pablo allí en el desierto? Él se concentró primeramente en la palabra. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es espíritu y vida. La palabra de Dios es más dulce que la miel. Y es medicina para nuestros huesos. Por eso en ese tiempo Pablo, que ya conocía la palabra, pero la conocía de una manera legalista, ya conociendo el Evangelio, pudo ver
toda la palabra a través de los ojos del Evangelio. Y así tenemos que ver la palabra. Porque Jesús el Cristo se encuentra en cada libro del Antiguo, del Nuevo Testamento. Y tenemos que estar disfrutando de esa palabra, que son promesas para nosotros. Es una garantía. Esa palabra ciertamente que nos da la fuerza, el poder. Por eso hay que estar entrando, creyendo. Cada día hay que estar en la palabra. ¿Por qué? Porque cada día estamos escuchando palabra de personas. Y hay que escuchar a todos con respeto, pero muchas de esas palabras son mentiras y que no producen un buen efecto en nuestras vidas. También estamos escuchando las palabras de este mundo. Y muchas de esas palabras también son mentirosas. Y nos guían, nos engañan, y Satanás las utiliza para que estemos sufriendo. Por eso, principalmente, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Hay que concentrarse en la palabra de Dios. ¿Pero por qué no nos concentramos? Porque nos concentramos en otras cosas, sin darnos cuenta, por costumbre. Por eso es muy importante que en ese tiempo de preparación espiritual empecemos a concentrarnos verdaderamente en la palabra de Dios y especialmente en el mensaje del púlpito. A través de este mensaje, aunque sea una frase, una palabra, la tenemos que tomar. Hay que tomar, aunque sea una palabra, para durante toda la semana, los 6 días restantes de la semana, poder meditar en la palabra, poder orar con la palabra. Ahí voy a tener la verdadera victoria, la verdadera sanidad. Voy a restaurar el verdadero poder. Y eso es lo que Pablo experimentaba. Por eso en Primera de Tesalonicenses 5:17 Pablo dice: orad sin cesar, continuamente. Efesios 6:18, orando en todo tiempo. Y tenemos que tener esos 6 días restantes de la semana un sistema espiritual, un tiempo de oración marcada, para que se convierta poco a poco en oración continua. Y también, cuando hay situaciones especiales, oración concentrada, pero con esa fe de que en Jesús el Cristo Dios nos da respuesta. Por supuesto, la oración es mucho más que pedir. Es la manera de recibir la fuerza, el poder de llenarnos de las cosas de Dios y como consecuencia vaciarnos de las cosas incorrectas, ¿verdad? Si me lleno de las cosas correctas, lo incorrecto sale fácilmente. Por eso es lo que Pablo pudo experimentar, no solo en Arabia, luego ya era su manera de vivir. No solo oraba puntualmente, era una persona de oración. Es distinto orar a veces que ser una persona de oración. Y Pablo, poco a poco, eso no fue de repente, empezó a disfrutar y a ser una persona de oración. ¿Qué estaba haciendo en el pasaje de hoy con esos líderes? ¿Qué hacían? Ellos querían estar yendo a las misiones, pero ¿qué hacían primero? En el versículo 2 dice que estaban ministrando al Señor y ayunando. Es decir, que estaban buscándolo de una manera concentrada. Ministrar, que es alabar, glorificar a Dios, entregarse a Dios. Y eso tiene que ser realmente nuestro culto, nuestra oración, en espíritu y en verdad, como dice en Juan 4:24. Dios está buscando esos verdaderos adoradores. Por eso, a través de ese tiempo donde Pablo fue preparado espiritualmente, llegó el horario de Dios. Y hay un horario de Dios. En Eclesiastés capítulo 3 dice que todo tiene su tiempo bajo el cielo. Y también dice que Dios lo hizo hermoso todo en su tiempo. Podemos estar en un tiempo de dificultad, pero tenemos que estar tomando la palabra y dándonos cuenta que Dios nos está preparando espiritualmente. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos ese tipo de situaciones, aunque no son cómodas, agradables, pero ciertamente Dios nos sostiene con su mano poderosa y en ese tiempo Él quiere entrenarnos, quiere sanarnos, quiere capacitarnos para poder encontrar ese propósito que Él tiene de manera concreta, esa obra que Él va a hacer a través de mi vida de manera concreta. Por supuesto, tiene que ver con la evangelización mundial, pero esa parte la va a hacer a través de mí.
y llegó el horario, y Dios tiene un horario para todo. A veces parece que no llega, ¿verdad? Pero Dios tiene el control, el dominio de todas las cosas, y Él hace así y puede cambiar en un momento toda la situación. Por eso hay que estar tranquilamente cada día tomando la palabra, orando, descansando en Dios cada día. No se afanen por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Disfruten cada día y llegará un momento que llegará el horario de Dios. Eso ocurrió ahí. Era el horario. El Espíritu dijo que ya apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra que tenía preparado para ellas. Ya era el momento, ya Pablo estaba perfectamente preparado por Dios para cumplir ese propósito personal que tenía a través de él. Vemos José, Dios le había dicho que iba a ser gobernador, pero ¿dónde estaba José? En la cárcel. ¿Qué había hecho José? Nada. Lo habían acusado falsamente, era una injusticia. Pero entonces José se sentiría muy mal. No. Él estaba disfrutando. ¿Cómo puede ser? Porque él tenía su respuesta en Cristo. Él era una persona de oración. Él sabía que Dios tiene un horario perfecto. Por eso podía descansar. Sabía que Dios iba a cumplir el pacto en su vida. También tenía un propósito especial para José. Y un día de repente, cuando llegó el horario, dice que Faraón lo llamó. Y dice la palabra que lo sacaron de la cárcel apresuradamente. Esa frase me encanta, apresuradamente. Cuando llega el horario de Dios, Dios lo cambia todo así, de repente. Y en apenas 2 horas, quizás sería menos, después de encontrarse con Faraón, de ser un preso, se convirtió en gobernador. Pero así, no llegaría ni 2 horas. Llegó el horario de Dios, y hay un horario para nuestras vidas. Pero hay que descansar, Dios sabe ese horario. Él no se olvida de nosotros. Lo importante es que estemos preparándonos en este tiempo hasta que llegue el horario de Dios. También a los hermanos de la iglesia primitiva les dijo que esperaran en Jerusalén, que esperaran. Y ellos estuvieron esperando, pero ¿qué hacían mientras esperaban? Perseveraban unánimes en oración y ruego, allí en el aposento alto de Marcos, y cuando llegó ese horario, después de 10 días, ahí fueron llenos del Espíritu Santo, y Dios empezó a abrir puertas para la evangelización mundial. Llegó el horario y ahí Dios empezó a obrar grandemente. Por eso no tenemos que ser engañados, no tenemos que desesperar. Muy importante la palabra de hoy. Hay un propósito de Dios para nuestras vidas que tiene que ver con el evangelismo, pero es una parte que Él va a hacer a través de nosotros. Y Él nos está preparando. Estamos preparando esa parte espiritual. Y por supuesto otras cosas Dios nos está preparando, como la vida de Pablo. Y cuando llegue ese horario, ahí Dios va a levantar grandes obras a través de nuestras vidas. Pablo fue enviado a las misiones. Llegó a hacer, guiado por el Espíritu Santo, hasta 3 misiones. Pudo predicar el Evangelio a todo el mundo. Por supuesto, todo lo que había vivido, aprendido en el pasado, le ayudó. Le ayudó la ciudadanía romana en muchas ocasiones. Le ayudó los idiomas, ¿verdad? Le ayudó el tener esa cultura griega. Le ayudó para poder ser utilizado, porque Dios nos prepara de manera precisa. Todo nuestro pasado, incluso las cosas malas, con el Evangelio son plataformas para cumplir ese objetivo, ese propósito que Él tiene para nuestras vidas. Por eso, Él pudo llevar el Evangelio hasta Roma. Incluso delante de César le predicó el Evangelio. Gente de la casa de César, dice la palabra, se convirtió. Por eso, Él va a cumplir en su horario ese propósito. Y ese propósito también está incluido para llevar el Evangelio a las 237 naciones.
también todas las personas que se encontraron con Pablo pudieron recibir sanidad. En Hechos 14 aparece un cojo de nacimiento en Listra. Pudo recibir la verdadera sanidad a través de Pablo. Jesús es el Cristo, fue sanado. Y también en este mundo que hay tantas personas enfermas, dentro de ese propósito de Dios que tiene para nosotros, Él va a sanar a las personas que están en medio de enfermedades a través del Evangelio, a través de nuestras vidas. Y también a través de Pablo, Dios lo utilizó para levantar las siguientes generaciones, los jóvenes, los niños, los adolescentes. Él iba a las sinagogas. ¿Por qué? Porque allí estaban los jóvenes, allí estaban los niños, y Pablo fue allí para darles el Evangelio. Y es lo que tenemos que hacer, transmitir el Evangelio a nuestras siguientes generaciones, levantarlos como cumbre. Ese es el deseo de Dios. Por eso ese propósito que Dios tenía para Pablo, por lo cual Dios lo formó, lo preparó, lo entrenó, Dios cumplió ese propósito y la vida de Pablo se levantó como una obra maestra. Una obra maestra para Dios, para glorificar a Dios. Y es lo mismo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Por eso, que no seamos engañados. Que empecemos a orar para descubrir ese propósito que Dios tiene concreto a través de nuestras vidas. Que estemos mirando nuestro pasado. Que estemos mirando el talento que Dios nos ha dado, que estemos mirando la ocupación. A través de todo eso, vamos a entender cuál es el propósito que Dios tiene de manera personal, y de esa manera, en el horario de Dios, Dios nos va a utilizar grandemente. Dios va a levantar nuestras vidas también como una obra maestra para Dios. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que tomen esta palabra tan importante que Dios nos da y que Él mismo va a cumplir en nuestras vidas y a través de ellas.